¿Sabías que existe un método japonés capaz de transformar tu casa y tu estado mental en una sola mañana? Puede parecer una afirmación exagerada, casi un truco de marketing, pero te aseguro que no lo es. Lo descubrí después de años de sentir que vivía dentro de un caos silencioso, un desorden que parecía crecer por sí solo, como si cada pequeño intento de ordenar se desvaneciera en cuestión de horas. Había días en los que recogía un rincón y al día siguiente volvía a estar igual. Esa sensación de luchar contra algo invisible me agotaba. Pero en Japón encontré una tradición milenaria, discreta y profunda, que no solo ordena estanterías, mesas y cajones, sino también pensamientos, emociones y maneras de habitar el día. Se llama Usuji. Aunque su traducción literal es gran limpieza, su significado real va mucho más allá del acto físico. Es un ritual de renovación, una especie de reinicio interior y exterior que toca capas que ni siquiera sabemos que cargamos. Cuando lo descubrí, comprendí que mi problema nunca fue ser desordenada, como me repetía tantas veces. El verdadero problema era que nadie me había enseñado que limpiar puede ser un acto de cuidado personal, una manera de escucharte, de aliviar lo que pesa. Para los japoneses, limpiar no es una obligación aburrida ni una tarea que se hace por apariencia. No se trata de frotar hasta que algo brille, sino de suavizar el desorden interno, de devolverle calma al espacio que te sostiene. Cada movimiento es una forma de liberar peso emocional, como si el trapo no pasara solo por una superficie, sino también por el alma. Mucha gente inicia sus días en piloto automático. Se despiertan con el móvil en la mano, revisan notificaciones antes incluso de estirar el cuerpo, toman un café apresurado y comienzan la jornada sin haber respirado conscientemente ni una sola vez. Esa desconexión se acumula día tras día. Sin embargo, en Japón, antes de que las calles cobren vida y el bullicio empiece, ya existen hogares donde se escucha un sonido suave, el deslizar de una bayeta, una escoba barriendo con armonía, el agua cayendo mientras alguien limpia una superficie con absoluta presencia. No hay música motivacional, no hay prisa, no hay multitarea, solo el ritmo natural del cuerpo y el hogar acompañándose mutuamente. A simple vista, parece un gesto insignificante, un acto ordinario que cualquiera podría pasar por alto, pero en realidad, en ese silencio ocurre algo muy profundo. Es un entrenamiento para la mente, un recordatorio de que el día no tiene que empezar con ruido, sino con intención. Es un espacio mental donde la respiración recupera su ritmo, donde los pensamientos dejan de correr, donde el cuerpo despierta sin sobresaltos. Ese momento temprano, casi invisible, enseña algo que hemos olvidado, que el entorno y la mente están conectados, que limpiar no es una obligación estética, sino una forma de aligerar la vida. Los japoneses no limpian para que su hogar se vea bien, limpian para que ellos mismos puedan sentirse ligeros, presentes, en paz, y esa diferencia lo cambia todo. El método Usuji se realiza tradicionalmente a finales de diciembre, como una forma de dejar atrás el peso del año y recibir el nuevo con claridad. Sin embargo, no hace falta esperar una fecha especial. Uno puede hacerlo cuando sienta que necesita empezar de nuevo, después de una ruptura al mudarse, o simplemente cuando note que se ha acumulado más carga emocional que polvo. Este método propone algo simple pero transformador: deshacerte de aquello que ya no te sirve. No solo porque ocupa espacio físico, sino porque también ocupa un lugar emocional que podría estar vacío, libre o lleno de algo mejor. No se trata de tirarlo todo sin criterio, sino de preguntarte con honestidad
si cada objeto aporta algo real a tu vida actual. Lo sorprendente es que al hacerlo, aparece una sensación de libertad que no puedes obtener comprando cajas de organización. En Japón también utilizan otro método que, sin exagerar, salvó mi paz mental: las 5S. Cuando escuché hablar de este sistema por primera vez, pensé que sería algo técnico, casi industrial, imposible de aplicar en una casa normal. Pero descubrí justo lo contrario. Era simple, profundo y tremendamente transformador. Clasificar, ordenar, limpiar, establecer un sistema y mantenerlo con constancia se convirtió en una especie de nuevo lenguaje para mí. Uno que no solo organizó mis cajones, sino también mi manera de moverme por el día. El primer paso fue aceptar algo que nunca me habían enseñado. No se puede conservar todo. Por más cariño que le tengas a ciertos objetos, acumular sin criterio te pesa más de lo que imaginas. Yo tenía cajones llenos de cables que ni recordaba para qué servían, cajas que guardaba por si acaso desde hacía años, ropa que conservaba como si un día mi cuerpo fuese a volver mágicamente a la talla que tenía a los 20. Cuando comencé a clasificar, entendí que no era una pérdida, era una liberación. Cada cosa que soltaba me hacía sentir un poco más ligera, como si recuperara espacio exterior y espacio interior al mismo tiempo. El segundo paso fue casi una revelación: darle un hogar a cada objeto, no uno improvisado, no uno temporal, sino un lugar que respetara mi rutina y mi forma real de vivir. Me di cuenta de que muchas veces mi casa se desordenaba sola porque los objetos no tenían un destino final. Vivían rotando, flotando, migrando. Cuando cada cosa encontró su sitio, la casa dejó de sentirse caótica y empezó a acompañar mi día con otra energía, como si se hubiera alineado conmigo. Luego llegó la fase de la limpieza consciente. No hablo de correr con la aspiradora mientras piensas en 1000 cosas, sino de ese tipo de limpieza que te invita a estar presente, a notar el espacio que te rodea, a entender que tu hogar no es algo que mantienes, sino algo que cuidas. En ese proceso, descubrí que limpiar podía ser casi meditativo, una forma de honrar el lugar donde vivo. Después, establecí rutinas sencillas para evitar volver al caos. No eran reglas estrictas, sino pequeñas prácticas que sostenían el orden sin esfuerzo. Revisar un espacio cada día, dedicar unos minutos a organizar antes de acostarme, ajustar lo que se desacomodaba, y con el tiempo comprendí que la clave de todo el método era la constancia. No grandes limpiezas, no esfuerzos descomunales, sino pequeños gestos repetidos, casi invisibles, que mantienen la armonía de un hogar sin que lo notes. Ese fue el gran aprendizaje. El orden no se crea una vez, se cultiva diariamente. Otro concepto japonés que transformó profundamente mi manera de relacionarme con mis cosas fue el danshari. Antes de conocerlo, jamás había entendido que muchas de las cosas que guardaba no eran objetos, eran emociones estancadas. Había ropa que conservaba por compromiso, regalos que mantenía por culpa, objetos que me anclaban a versiones antiguas de mí misma, como si necesitara cargar con historias que ya no me representaban. Danshari te enseña a soltar desde un lugar de sabiduría, no desde la prisa ni desde el enojo. Rechazas lo innecesario, te deshaces de lo inútil y te preguntas, con honestidad, ¿por qué sientes la necesidad de acumular? Es un método que trabaja más con el alma que con los armarios. Cuando comencé a aplicar danshari, descubrí algo poderoso. Liberar objetos era liberar identidades que ya no me pertenecían. Había cosas que estaban ahí solo porque representaban quién fui, no quién soy. Deshacerme de un recuerdo no era negar el pasado, era honrarlo dejándolo ir. Y al hacerlo,
creaba espacio mental, emocional y físico para la persona que estoy aprendiendo a ser hoy. Y después llegó Kazan, un método tan simple que al principio me pareció casi una broma. ¿Un minuto? ¿Qué puede cambiar en un minuto? Pero ese pequeño gesto lo cambió todo. Un solo minuto al día para ordenar un rincón pequeño, un cajón, una repisa, una mesa que siempre estaba llena de cosas. Empecé probándolo sin expectativas y algo curioso ocurrió. Cada pequeño cambio generaba ganas de hacer otro. Donde veía orden, sentía impulso. No había presión, no había grandes metas, solo un hábito suave que empezaba a contagiarse al resto de la casa. Lo que nunca funcionó con fuerza, exigencia o culpabilidad, empezó a funcionar con sensibilidad y constancia. Kazan me enseñó que el orden no se logra desde la obligación, sino desde la delicadeza de construir una nueva relación con tu espacio, un minuto a la vez. Pero quizás la enseñanza más bella proviene del Wabi Sabi, esa filosofía que nos recuerda que la belleza no está en lo perfecto, sino en lo auténtico, en una taza desgastada que tiene historia, en una mesa con marcas del tiempo, en un objeto que envejece contigo. Occidente nos ha hecho creer que todo debe lucir impecable, nuevo, idéntico a un catálogo. Pero el Wabi Sabi te invita a observar lo que ya tienes con nuevos ojos, a sentir cariño por lo que ha vivido a tu lado, a rodearte de cosas que transmitan calma en lugar de perfección. A eso se suma el concepto de Ma, el espacio vacío, ese silencio visual que le da aire al hogar. Vivimos rodeados de estímulos, de ruido, de cosas que saturan tanto que nos cuesta descansar, incluso cuando no hacemos nada. El Ma nos enseña que no todo tiene que estar lleno, que dejar un rincón vacío no es desperdiciar espacio, sino permitir que las cosas respiren. Y cuando tu casa respira, tú también lo haces, una vez al año. Los japoneses realizan un ritual profundo. El usuji matinal, antes de que amanezca, abren las ventanas, dejan entrar el aire fresco y comienzan una limpieza consciente, sin prisa. No es un acto mecánico, es una especie de conversación silenciosa con la casa, un agradecimiento al año que se va, una preparación para lo que está por venir. Y aunque tradicionalmente se hace en diciembre, puedes repetirlo cuando sientas que necesitas un cierre, una transición, un renacimiento. Este tipo de limpieza no solo transforma espacios, transforma tu mente. Puede parecer una exageración, pero no lo es. Numerosos estudios han demostrado que el desorden constante genera ansiedad, fatiga mental e incluso síntomas depresivos. El caos visual se convierte en caos emocional. Cuando tu casa está saturada, tu atención también lo está. Cuando todo está fuera de lugar, tu mente se dispersa, tu descanso se fragmenta, tu energía se drena sin que te des cuenta. Por el contrario, un hogar ordenado no es solo un lugar bonito, es un entorno que reduce el ruido mental, que apaga la sensación de alerta constante y que te permite respirar con más profundidad. El orden te sostiene, te abraza, te devuelve claridad. Una casa equilibrada no es esa casa perfecta que ves en Pinterest. Es una casa que te da permiso para descansar sin culpa, para existir sin tensión, para volver a ti sin distracciones. Y hay algo precioso que incorporé a mi vida desde que aprendí todo esto: la gratitud al limpiar. Esta es una de las enseñanzas más profundas de la cultura japonesa y también una de las menos mencionadas. Ellos no limpian para tachar una tarea de la lista. No limpian desde la prisa ni desde la resignación. Limpian agradeciendo. Agradecen la mesa que sostiene cada comida, la taza que los acompaña cada mañana, el suelo que los recibe al levantarse, la ventana que deja pasar la luz,
el agua caliente que corre por sus manos mientras friegan un plato. Ese pequeño gesto, casi invisible, transforma por completo la energía de una casa, porque entonces no estás retirando suciedad, estás cuidando algo que te cuida. Y cuando limpias desde ese lugar, el ambiente cambia, se vuelve más amable, más luminoso, más tuyo. La limpieza deja de ser obligación y se convierte en conexión. La verdadera clave de todo este proceso está en la constancia, no en hacer grandes limpiezas maratonianas, sino en cultivar pequeños hábitos que se integran en tu vida. No se trata de tener la casa impecable, sino de respetar tu espacio, de respetarte a ti dentro de él. Un objeto fuera de lugar no es un simple descuido. Te roba un poco de energía, te añade una micropreocupación, un recordatorio silencioso de esto también lo tienes pendiente. En cambio, un objeto en su sitio te la devuelve, te regala orden, te regala calma. El orden no es un destino al que se llega un día y ya está. Es un camino cotidiano, una forma de caminar por el mundo, una manera de relacionarte con tu entorno desde la suavidad y no desde el estrés. Ahora que conoces estos métodos, quiero que recuerdes algo que los japoneses comprendieron hace siglos. Cuando ordenas tu casa, también ordenas tu vida. La transformación no empieza cuando haces todo perfecto, sino cuando permites que un pequeño acto tenga un gran impacto. No tienes que poner en práctica todos los métodos a la vez, ni dedicar horas enteras. Basta con elegir un rincón, solo uno, ese cajón que siempre pospones, esa repisa que miras de reojo, esa esquina que te da pereza tocar. Elige ese espacio y pon en práctica el método japonés que más te haya resonado. Hazlo despacio, hazlo con presencia, hazlo con intención y con cariño. Y observa, de verdad, observa cómo ese pequeño cambio empieza a expandirse. Primero al entorno inmediato, luego al resto de tu hogar y finalmente a tu forma de estar en el mundo. Porque el orden no empieza en la casa, empieza en ti. Si este contenido te inspiró, suscríbete y deja tu like. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué método vas a probar primero? ¿El usushi, el danshari, el kazan, el wabi-sabi o las 5S? Tu hogar te está esperando y tú mereces vivir en un espacio que te haga sentir paz cada día.